Ahora vamos a ver el componente del TK-Inter llamado ventanas. Las ventanas. La primera cosa que debemos hacer en el GUI es la creación de la ventana. En ella se apoya toda la estructura de los demás elementos, que son los widgets. Aquí hay un ejemplo de la construcción de un código para mostrar una ventana. Fíjense que lo primero es cargar al paquete tkinter. Aquí hacemos import asterisco. Esto es una forma, no es la única, pero es la más usada. La parte de abajo, aquí se crea una instancia de la clase tk, con ella se crea la ventana. Más abajo entonces aquí colocamos un ejemplo de un método que llaman title, en la cual ponemos el título de la ventana. Métodos usados por la clase tk. Title. Colocamos el título de la ventana. Un ejemplo sería, aquí está la instancia, ventana 2.title, segunda ventana. Geometry. Establece el ancho y el alto en píxeles de la ventana, así como también la ubicación donde aparecerá. Fíjense que esta es una condición básica en ventana 2, aquí está Geometry, y este es el ancho y el alto. Esto es en relación a resolución de píxeles. Ahora, si uno quiere crear también la posición donde va a aparecer la ventana, hacemos lo siguiente. Fíjense que está el ancho, el alto, y con el signo de más colocamos la posición horizontal y vertical. Este es la sintaxis para hacerla. Otro método es el config. Con este método podemos asignar variables a los atributos de la ventana. Un ejemplo sería el background. Tenemos también el método resize, que indicamos si la ventana va a poder redimensionarse, con lo cual indicamos cuál es la orientación que vamos a limitar. En este caso podemos limitar la orientación de ancho, que es horizontal, o la vertical, que es height. Aquí abajo tenemos un ejemplo donde ponemos ya que está limitado el estiramiento hacia horizontal y el estiramiento para vertical, que es la redimensión. Top level. Indicamos cuál será la ventana padre. Esto sirve para cerrar la ventana hija automáticamente al cerrar la ventana padre. En este caso, fíjense que cuando creamos una ventana hija, le ponemos tk, que es el nombre de la clase, aquí top level, y ventana padre. Main loop. Este método debemos colocarlo al final del código para que corra el ciclo de eventos. La razón por qué lo colocamos al final, porque se está ejecutando un loop y después de que coloquemos este método ya no va a seguir ejecutándose más ninguna instrucción hasta que se cierre la ventana o se cierre la aplicación. Aquí dice que se escucha los eventos del usuario, es la razón por la cual el loop, y se trabaja con la ventana principal. Cuando creamos el main loop vamos a crearlo para la ventana principal. Max size. Establecemos el máximo a dimensionar la ventana en píxeles. Quiere decir el máximo que podemos estirar una ventana. Aquí hay un ejemplo. Max size. Aquí ponemos el máximo tanto en ancho como en alto. Min size es lo contrario a max size, con lo cual establecemos el mínimo a dimensionar la ventana. Esto es importante porque si tenemos componentes en la ventana, ya podemos decir que tenemos una dimensión que no queremos que sea reducida para que la ventana no se desaparezca los widgets que queremos visualizar, o lo mínimo razonable para que una ventana pueda trabajar. Aquí está el min size, el ancho y el alto. Ahora vamos a ver un ejemplo para la construcción de una ventana. En este ejemplo se va a hacer la construcción de dos ventanas. Fíjense que se van a crear dos ventanas separadas. Este es el código del ejemplo número 1, en el cual vamos a cargar el paquete tkinter. Aquí vamos a decirle que cargue todos los módulos. En esta parte creamos la primera ventana, fíjense.
TK, ventana 1, esta es la instancia. Aquí ahora vamos a crear una segunda ventana, dice ventana 2, y le estamos haciendo TK. A la ventana 2 le vamos a poner título al método. El método title, aquí segunda ventana. A la ventana 2 le estamos creando una geometría. Y a la ventana 2 vamos a configurar el background. Aquí está aquí el background. Luego a la ventana 2 estamos haciéndole un main loop. Voy a correrlo para que vean el resultado. Aquí voy a hacer clic botón derecho. Aquí, ventana 1. Nos aparecen estas dos ventanas. Aquí tenemos la segunda ventana, que es la que hemos pues, configurado del título. Y esta es la primera ventana. Fíjense que la primera ventana se crea, pero no le ponemos ninguna geometría. Significa que estos son los valores mínimos o por defecto que crea TK para su construcción. Aquí no hemos decidido ninguna ventana. Fíjense que si yo cierro esta, todavía se mantiene el ciclo. Y cuando cierro aquí, ahora sí se cierra. Voy a volverlo a correr para que vean lo que estoy hablando del orden de la ventana. Entonces aquí, fíjense, está ventana 2. Aquí está el loop. Voy a cerrar. ¿Vieron? No se ha cerrado y eso es que la ventana 2, que se ha dicho, está ejecutando el ciclo. Pero hay otra ventana. Entonces, ahora para cerrarlo tengo que cerrar la otra ventana. Significa que hay independencia de ventanas y no hay una ventana principal. Ejemplo 2. Ventana padre. En este ejemplo tenemos una ventana principal, la cual al ser cerrada termina la ejecución de la aplicación. Método top level. Aquí tenemos el código para el ejemplo de la ventana principal. Aquí ya se había explicado que es para la carga del paquete TK-Inter. Fíjense que estamos ahora, hicimos el alias ASTK para otra forma de llamarlo. Aquí está ventana padre. Entonces ponemos, como tenemos el alias, ponemos TK y ahí directamente llamamos, en vez del asterisco, ahora estamos llamándolo de esta manera, como TK. La idea de este ejemplo también para que vean otra forma de cargarlo. Vuelvo a poner título, aquí título ventana padre, configuramos la ventana padre, el background y la geometría. Ahora vamos a crear la ventana hija. Fíjense que aquí está la variable de distancia para la ventana hija. Aquí está TK y ponemos top level y como top level referenciamos a la ventana padre. Aquí está, ventana padre significa que esta ventana hija va a estar vinculada a la ventana padre. Ponemos como título aquí ventana hija y aquí hacemos el loop. Voy a correr la ventana, clic botón derecho, aquí run ventana, voy a mostrarles acá. Aquí tenemos entonces tanto ventana hija como ventana padre. Voy a cerrar la ventana padre. Aquí fíjense, aquí está la consola para que vean la respuesta. Y acaba de cerrar todo el programa. Voy a volverlo a correr para que vean. Ya hemos visto entonces el resultado que ocurre cuando cerramos la ventana padre. Voy a cerrar la ventana hija y no pasa nada. Significa que la ventana padre es la ventana principal y al cerrarse se cierra toda la aplicación. Ejemplo 3. Ventana sin redimensión. En este ejemplo no se puede ajustar el tamaño de la ventana. Aquí tenemos el código del ejemplo. Fíjense que cargamos otra vez el TK-Inter, creamos una instancia para la clase, el título, la geometría y este es el método que estamos agregando, el resizable. Aquí está el ancho y el alto. Ambos están en false para evitar que redimensionemos la ventana. Voy a correrlo. Entonces cuando yo trato de ubicarme para correrlo, no aparece nada en el puntero que me permita ajustar la ventana. Hasta inclusive no me parece maximizar aquí el botón. Voy entonces para que vean el otro ejemplo, el que teníamos anteriormente, ventana principal.
Fíjense que aquí aparece maximizar y aquí entonces tengo los punteros que él me permite ajustar, porque este sí me permite hacer la redimensión. Con esto vemos que podemos entonces limitar a que el usuario no pueda ajustar el tamaño de la ventana. Ejemplo 4. Ventana con máximo tamaño. En este ejemplo la ventana tiene fijo un tamaño máximo. Ahora el código le colocamos el método maxSize. Aquí establecemos entonces el tamaño máximo de 500 y el alto 300. Voy a ejecutarlo para ver cómo responde la ventana. Voy a traer la ventana. Fíjense que aquí sí me permite redimensionar, pero aquí ya está, hay un máximo. Ya no me permite estirar más. No me lo va a hacer. Si le pongo maximizar, esto es lo máximo que hace. Y si lo reduzco, lo que pasa es que la ventana me está ubicando a otra posición, por eso tengo que traerla. Pero la idea entonces es establecer el máximo del tamaño de la ventana, lo que significa que no se va a maximizar a toda el área de la pantalla. Ejemplo 5. Ventana con mínimo tamaño. En este ejemplo la ventana se le fija un mínimo tamaño para ajustarse. Este es el código que tenemos para el tamaño mínimo de la ventana. Fíjense que volvemos otra vez a cargar el paquete TK-Inter. Aquí ponemos la clase nuevamente, la instancia, el título, que hacemos el método de título, de geometría, y este es el método que estamos ahora trabajando, el minimum size. Aquí tenemos el ancho y el alto. Voy a llamarlo para que vean. Aquí yo puedo estirar máximo, fíjense, no tengo limitación para estirarlo, pero voy a reducir el tamaño de la ventana y aquí está el mínimo que puedo reducir en la ventana. En cuanto a máximo, puede ocupar toda la pantalla como ven, y en cuanto a mínimo, esto es el mínimo que permite.